Muy buenas, catedráticos. En esta ocasión estamos aquí con Juan del canal C6 Juan, oficial YouTube, que para quien no lo conozca es un canal que cuenta ya con casi 10.000 suscriptores. Y como podéis ver aquí, en su canal trata de misterios, conspiración, crímenes de la élite, investigaciones. Pero bueno, paso ya a presentarlo. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Sergio, por darme aquí voz y cabida en tu programa, que lo veo en ocasiones cuando estoy aquí aburrido y no tengo nada que ver y digo, bueno, pues voy a ver el programa aquí de quién está detrás, gran canal, y hay que buscar la verdad, ¿no? O sea, gracias por darme voz y vamos a hablar de algo que es algo muy, muy espeluznante, porque es un reporte lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a amplificar los detalles y que la gente esté muy atenta, o sea, Sí, sí, seriamente. porque hay... Además es un tema del que la gente sabe muy poco. Y bueno, comienzo ya lanzándote la primera pregunta, Juan. ¿Desaparece gente en España? Hombre, desaparece mucha gente, pero eso hay que empezar a clasificarlo, ¿no? Por su categoría, ¿no? Bueno, dicen por ahí, en algunos artículos, que desde el año 1988 hay más de 2.190 desaparecidos en bases de datos, es lo que registra el sistema de base de datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hay más de 1.500 cadáveres sin identificar y hay más de 14.000 desaparecidos al año. Pero en este rango hay personas ancianas, personas que se fugan y personas que padecen de Alzheimer, ¿vale? Es decir, todo esto lo han clasificado dentro del mismo rango, pero en diferentes nombres, ¿vale? Y de esas 14.000 desapariciones, hay las de primera división, las de segunda división y las de tercera división, ¿no? Las desapariciones de alto riesgo, por ejemplo, como la de Marta del Castillo, las de Diana Kerr, entre otras personas que han desaparecido en extrañas circunstancias, lo declaran como desapariciones de alto riesgo, ¿no? O sea, y luego están pues las desapariciones donde nunca se encuentran el cadáver, ¿no? ¿A qué te refieres con alto riesgo? Alto riesgo es, por ejemplo, un secuestro. Cuando hay un secuestro peligroso que ellos ya lo han detectado y se lanza esa búsqueda de alto riesgo, pues es, por ejemplo, lo que han hecho con el caso de Diana Kerr. Han hecho batidas de búsqueda, han batido arriba y hacia abajo y no han encontrado nada. Han ido por ríos, han ido también por zonas boscosas, entre otras cosas, ¿no? Y eso es una desaparición de alto riesgo, ¿no? Alto riesgo es cuando las primeras 48 horas no se encuentra nada, porque las primeras 48 horas de una investigación es clave. Es clave, ¿vale? Sí. Porque date cuenta que las primeras 48 horas de una desaparición cuentan ya. Cuando ya no aparece el segundo día, se activan las alarmas. Entonces ya ahí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ponen manos en marcha y empiezan a activar el operativo de búsqueda, ¿no? Y todo eso está pagado con nuestra contribución de los impuestos. De todo esto lo sacan de nuestros impuestos. Bien, ¿qué pasa? Que dicho lo cual, cuando más te vas dando cuenta que los medios de comunicación están desinformando, porque las cosas hay que decirlas sin tapujos, sobre varias desapariciones ya en conjunto y no nos están diciendo qué es lo que hay detrás, porque los medios de comunicación siempre han trabajado para el gobierno de la sombra. Nos van a decir lo que ellos quieren, porque siempre en la historia lo han escrito los vencedores. ¿Vale? Todas estas informaciones que estoy dando están facilitadas por diferentes medios de comunicación, pero son datos que vienen directamente de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ¿vale? Por ejemplo, aquí en España falta una cosa que se llama la base de datos pública. Por ejemplo, en México, tú vas a una página web, pones desaparecidos y te va a salir tantísimas personas que han desaparecido, ¿vale? Pero aquí en España te salen pues 30 o 40 desapariciones por diferentes comunidades autónomas. Para empezar, esto es lo que tengo que añadir al respecto.
¿Y cuánta gente se puede estimar aproximadamente que desaparece en España? Porque además tengo entendido que la gente que desaparece son personas de muy poca edad, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, tú cuentas 14.000 al año, pero hay que diferenciar una cosa con la otra. Cuando he tenido contacto con varias fuentes que están dentro de la criminología española, a mí me aseguran que el trabajo que se está haciendo, porque el criminólogo en sí es la figura que entra después. Es decir, cuando la familia se ve que no tiene alternativa ninguna, buscan la figura del criminólogo, porque el criminólogo en sí es el que hace el trabajo del estudio, ¿no? O sea, es decir, hacen la segunda investigación. Ellos, con el sumario que les facilita la familia, ellos van buscando, o sea, van a la escena otra vez, ¿vale? A analizar el tema, vuelven a buscar a esas personas que declararon en su momento y tracean el modus operandi. O sea, hacen la perfilación del sujeto o los sujetos. Eso, por ejemplo, es un detalle que quiero añadir al respecto, ¿vale? Bien, como siempre digo, hay casos que están archivados y que no se pueden reabrir, porque están archivados, porque no hay ninguna información o ninguna pista, o lo han encubrido, entre comillas. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Referente a eso que preguntas, sí, pues aquí en España las desapariciones, y es más, nos han ocultado muchos datos. Hay datos que no están en la luz pública, que solo lo tienen el Ministerio, ¿no? del Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Bien, date cuenta que el criminólogo en sí es una figura muy importante dentro del campo de la investigación criminal, porque muchas veces el criminólogo obtiene más información que la misma policía, ¿vale? O sea, y esto lo he visto con mis propios ojos porque así me lo han contado, o sea, que no es una cosa que me lo esté inventando. ¿Qué es lo que pasa? Que la bolsa de trabajo hacia los criminólogos no les está yendo bien. ¿Por qué? Porque todo va a la policía científica, a la policía nacional, y entonces ahí han intentado implementar de una manera mejor que los criminólogos tengan trabajo, pero al parecer en estos momentos la situación no es buena. O sea, no es buena y muchos tienen que emigrar a otros países, a Inglaterra, a Irlanda, por ejemplo, a Latinoamérica. Y la perfilación en sí de un caso, por ejemplo, como en el caso de Diana Kerr, pues te das cuenta que sí, que te van diciendo, sí, hay 3 y 6 sospechosos, luego lo reducen a 3, quitan de 6, lo ponen a 3 sospechosos. Y hay datos ahí que te dejan un poco confundido, ¿no? O sea, Sergio, esto para puntualizar tu pregunta, si es lo que me has preguntado Sí, sí. exactamente. Hombre, yo en este tema no estoy muy informado. Lo único que sé es que desaparece muchísima gente joven a la que no se le da ninguna repercusión y no se sabe muy bien cuál es su paradero. Bueno, su paradero en ocasiones, pues no es muy bueno que digamos. O sea, tenemos que ver, por ejemplo, el caso del Bar España, donde varios menores son sacados de diferentes centros de menores de Castellón, son llevados a sacrificios humanos. Y así está publicado, hay documentación, hay declaraciones, y así lo confirman. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la Comunidad Valenciana y la Cloaca Levantina han tenido pues, los mayores crímenes en la crónica negra más bestiales que nunca se habían visto en España. Por ejemplo, el caso de Alcácer, ¿no? Pues si pones el caso Alcácer como ejemplo, darás a entender dónde está casi la mayoría de estos desaparecidos que nunca vuelven a casa. Me refiero a los jóvenes, ¿no? Porque se requiere siempre de lo que se llama el crimen ritual, ¿vale? Cuando hacen un ritual, tienen ellos un calendario, ¿vale? Y entonces ahí van buscando en la base de datos al sujeto que van a sacrificar. Y esa es la realidad oculta que nos ocultan. Por ejemplo, te podía hablar de más, pero sé que tu entrevista que estás aquí realizando la quieres enfocar más al tema de los medios de comunicación, la trascendencia, ¿no? que tiene una desaparición, esas primeras 48 horas que son vitales, como hemos repetido, o por ejemplo,
Aquí no estoy culpando ni a las fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado para nada, porque ellos son personas humanas, hacen su trabajo al igual que la Guardia Civil, la Policía Nacional, y hacen lo que pueden. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen sus altos jerarcas y eso sí, que son los altos responsables de que esto no llegue a trascender. Ahí está el problema, la burocracia, por ejemplo, que ya entramos en otros términos legales y términos del sistema, ¿vale? O sea que recapitulando un poco y para que la gente lo entienda, tenemos a España, por no poner otro caso, y ya no me quiero meter en el caso europeo, que el otro día leí que la cantidad de desapariciones es brutales. Pero bueno, aquí en España tenemos un montón de desaparecidos, especialmente jóvenes, que supuestamente son secuestrados por la élite para hacer rituales. Rituales, entiendo, satánicos. No, me he echado a reír un poco en el sentido de cómo lo has dicho, ¿no? Porque es cierto, es cierto. Es una realidad oculta que nos vienen ocultando desde hace mucho tiempo, porque esto no es del siglo XXI, amigo. Esto ya es de hace siglos atrás, desde la época de Babilonia, ¿vale? Y no son teorías conspirativas, solo tenemos que ver en Estados Unidos y con el tema de los refugiados, ¿dónde están? ¿Vale? Porque esto me recuerda a los sacrificios humanos que se hicieron en Suecia en el año 93, me parece. Sacaban niños, me parece también de una zona que ellos tenían programada y se los llevaban, pues nunca se supo dónde, pero siempre aparecían los cadáveres, ¿no? Me parece que esto ocurrió en Estocolmo, ¿no? En el año 93, al igual que el caso de los 3 chicos de Memphis que aparecieron muertos en el año 93 en el río del Diablo, Devil's Note, ¿vale? Ya que hay muchos cabezas de turco que están pagando la máxima pena capital, porque son chivos expiatorios, ¿vale? Y las élites, mejor dicho, las altas esferas necesitan ese alimento. Se fijan mucho, por ejemplo, y esto es un dato que tengo que dar, el 5% de la población tiene RH negativo, ¿vale? Y juegan con eso. Tienen que saber si tienes una conexión de esos linajes con esas familias de poder, ¿vale? Y luego, aparte de esas familias de poder, necesitan saber si en algún antepasado tuyo ha trabajado para el gobierno, ¿vale? Y esto lo explicó muy bien Ted Golderson, que fue ex agente especial del FBI, trabajó en diferentes casos de investigación cuando se retiró, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que las élites, por ejemplo, en el Pizzagate, ¿no? Han intervenido y mucho, Franklin, McMartin Press School, son casos que están ahí y esto ha ocurrido en el siglo XXI. Bueno, voy a explicar un dato muy importante, ¿vale? O sea, lo que se está dando ahora a conocer es que son las desapariciones que ellos interesan, ¿vale? Y no solo eso, cuando me puse a estudiar como estudioso, porque soy estudioso del tema del abuso ritual satánico, entre otras historias, me di cuenta que siempre se repite el mismo modus operandi. Los que orquestan el plan son gente de arriba, gente que trabajan en diferentes sociedades secretas, que están anexadas a su vez con el gobierno de tal país, ¿vale? Y ellos tienen una base de datos masónica, de Masonic Child ID, y ese es un programa donde varios familiares han llevado a sus niños ahí para registrarlos. Y eso también lo han conectado con el tema de la implantación del verichip, el microchip, entre otras cosas, porque a los humanos nos quieren esclavizar. Pero el tema del microchip, al parecer, no lo van a conseguir, según tengo entendido. Entonces, lo que está ahora trascendiendo en España son chicas, ¿vale? O sea, el perfil que tenemos de las personas desaparecidas, cuando es mediático el caso, por ejemplo, en el caso de Diana Kerr, es una chica, ¿vale? Que viene de familia de cierto poder fáctico, ¿vale? Porque así nos lo han contado en el medio este del mundo, me parece que era el periodista este Javier Negre, donde habla de que, bueno, el padre es empresario, la madre, digamos así, su padre, que es el abuelo de Diana, también era una persona que era un empresario afamado en Madrid, y no olvidemos pues que el padre también
de Juan Carlos Quer, ¿vale? También era un empresario afamado. Y todos estos datos están públicos, ¿vale? Luego, pues este hombre tenía ciertas amistades con algunos ministros del anterior gobierno de Mariano Rajoy. Y luego otro dato más es que según un testigo de una de esas fiestas que se realizó en La Castellana, que era un club VIP de estos clubes selectos, pues ahí iban también gente del IBEX 35, ¿vale? Y la desaparición de Diana Kerr es como mejor se podría decir quién hizo desaparecer a Laura Palmer en Twin Peaks, ¿no? Porque tiene todas esas características de ser un caso como en Twin Peaks, ¿no? Porque los casos que se llegan siempre a mediatizar son casos siempre donde están los poderes políticos detrás, ¿vale? No olvidemos que en el caso de Marta del Castillo no ha aparecido el cadáver, es un caso donde vemos una serie de factores que no nos cuadra para nada, ¿vale? Los datos que voy a contar son los que recuerdo, porque esto es un caso del año 2009, ¿vale? Esto ocurrió en Sevilla. Y era una chica que desapareció así sin más. Luego encontraron sangre en el piso de Miguel Carcaño en la calle León número 13. Y resulta que la historia era que la habían llevado ahí, la habían golpeado con un cenicero y por eso había la sangre salpicada. Luego también se dan diferentes versiones, incluso se dan como 6 versiones diferentes de dónde está el cadáver. Y todavía no hay cadáver. Entonces vamos a preguntarnos aquí, entre todos y todas, teniendo los mejores medios, como es lo que hay hoy en día, y que la policía o la Guardia Civil no sea capaz de sacarle una confesión a este sujeto, ¿dónde está aquí la competencia? Aquí hay incompetencia total. Esto es burocracia. Porque a Miguel Ricard, que era el condenado por el triple crimen de Alcácer, que es inocente, le hicieron decir obligadamente en la 7ª interrogación que se le hizo que él era culpable, porque a él lo presionaron. Él mismo lo dijo, mira, a mí me están presionando y me han pegado palizas en el cuartel, ¿vale? Cuando me han interrogado. Esto lo ha dicho Miguel Ricard. Entonces, te das cuenta que aquí se encubren a los de arriba. Hay personas multimillonarias, ¿vale? Y esto no es una teoría conspirativa para nada, porque eso incluso está documentado, ¿vale? Y lo voy a decir así de claro, que necesitan que los secuaces como Ricard, Anglés, Carcaño, el Cuco, el hermanastro, el fulano y el mengano tienen que hacer el trabajo, raptan a la persona y luego se lo llevan a esa persona a unos individuos que quieren probar gustos totalmente diferentes. Parece una especie de orgía bacanal y luego pues acabar con la persona en sí si hay opción y si no pues la pasan a prostituirla para esos grupos X, que son los jerarcas, ¿vale? Esto ya va más arriba del gobierno de tal país, ¿vale? Porque está el gobierno que nos dejan ver en la tele y luego están los personajes en la sombra y luego está ese otro gobierno que sería el comité de los 300. Ahí, pues, por ejemplo, podría estar Pindar, ¿no? Ese ritual líbero, ¿no? Que nos vienen hablando en diferentes historias de esas civilizaciones que han habido en Babilonia, porque los ritos babilónicos y los rituales criptojudaicos se han venido haciendo desde el principio de los tiempos. Y los rituales estos de sacrificios humanos se han hecho hasta delante de la plaza del pueblo. Sergio, entonces, cualquier historiador que busque información de lo que estoy diciendo la va a obtener. Si es que tenéis el Google ahí. Yo lo que opino también, sobre todo con los casos que se han hecho tan famosos, tú dices que se han hecho famosos porque pertenecen a familias que tienen cierto poder. Pero yo creo también que con el caso, por ejemplo, de Marta del Castillo o de José Bretón, que le viene muy bien para, en primer lugar, controlar a la opinión pública o tenerla totalmente distraída, y luego, por otra parte, le viene también muy bien para vendernos la idea de que únicamente desaparecen 1, 2, 3 personas en España, ahora con Diana Kerr, que bueno, parece que solo ha desaparecido ella en todo el año en España.
en ese aspecto, en el caso de José Bretón, no voy a entrar en detalles porque, bueno, eso está juzgado, eso está ahí resuelto y hay una condena. Y ahí se ha demostrado lo que hay. Yo no tengo el sumario, no tengo nada, no puedo rebatir la versión oficial, porque entonces ya entramos en temas de cadenas de custodia, ¿no? Y no la voy a romper. No soy el sujeto que tiene que ir rompiendo cadenas de custodia o rebatir esa versión oficial, por ejemplo, en este caso. En el caso de Marta del Castillo sí se puede rebatir porque hay una serie de benefactores erróneos que nos han vendido como que son de verdad. Y luego, en el caso de Diana Kerr, tenemos ahí un secreto de sumario, ¿vale? Que tenemos que respetar. Podemos entrar en detalles, pero de lo que se ha publicado, ¿vale? Por ejemplo, el Audi A3, por ejemplo, la goma que se ha encontrado hace poco, que tiene ADN de Diana Kerr y muchas cosas más, ¿vale? O sea, entonces hay que darnos cuenta que hay ciertos temas que tenemos que hablar con cautela. Por ejemplo, en el caso de Mardutru puedo entrar en detalles, pero ahora no es el momento porque estamos hablando de España, ¿no? Suelo decir que de España suelo hablar poco porque hay esos poderes que nos vigilan y saben tomar las medidas cuando ven que las cosas se ponen en peligro. Cuando el chiringuito está a punto de caer, toman sus acciones. Y no es por miedo, es por salvaguardar las espaldas de muchas personas que me están ayudando en la sombra, ¿no? Y, por ejemplo, a todos nosotros, ¿no? O sea, bien, entonces, hay muchas desapariciones, ¿no? Desde el año 88. Por ejemplo, en Valencia hay más de 100 crímenes no resueltos y siempre son con una ritualística que se les aplica en el modus operandi, ¿vale? Es decir, estos criminales están parasitados. Porque si hablamos de la psicopatía, el tema de los narcisistas, el tema del abuso sexual que hay dentro de esas familias, de esos linajes de bloodlines, donde antes que desaparezca una persona en sí, hay que analizar si ha sido abusada sexualmente. Eso es otro ejemplo. Porque los síntomas siempre son los mismos. Por ejemplo, hay que darnos cuenta que en España muchas veces aparecen prostitutas asesinadas y, bueno, no les dan mucha atención porque pasan a ser personas de segunda división, cuando tendrían que ser las personas tratadas por igual. Y no hay igualdad. Aquí se está rompiendo a saco lo que es el tema de las igualdades, ¿eh? Eso es otro tema. Porque por eso hay política. Por eso hay el tema de la política en esta historia. Porque la política está implicada, ¿vale? O sea, hay una mafia, hay una serie de señores en el Estado español que trabajan en estas cuestiones, ¿vale? Tienen sus aparatajes y muchas veces, si ellos quieren, pueden chantajear a alguien. Tienen el poder de hacerlo, ¿vale? Entonces, aquí hay mucha conspiración de por medio, porque date cuenta que en el caso de Marta del Castillo, una vez el Cuco hizo una declaración en espejo público donde dice que hay gente de poder. De poder. Así sin más, Sergio. Y te lo están diciendo delante de ti. Gente adinerada que paga por ver sufrir a una persona. Y esta es la clave de toda la historia. ¿Se podría decir entonces, por ejemplo, que en el caso Marta del Castillo, los tres supuestos macarras que hicieron toda la operación fueron simplemente cabezas de turco y de verdad a Marta del Castillo se la llevaron otras personas a otro sitio que se sigue desconociendo? Hombre, a ver, ahora mismo es como decir, afirmar algo es meterse entre la espada y la pared, ¿vale? Ya. Bien, te voy a decir mi perspectiva sobre este tema. Vamos a ver, hay un artículo por ahí que hablan de, bueno, personas vinculadas al PSOE, ¿vale? De Andalucía, al tema de la justicia y mucha élite veo por ahí, ¿vale? Este caso, en verdad, hay mucha desinformación. Tengo que decir, a ver, estos sujetos, por ejemplo, Miguel Carcaño, pues era un macarrilla, un chivo expiatorio. Aquí también se ha hablado de tráfico de drogas. De por medio había droga. ¿Cómo puedo decir que esto es cierto? Pues mira, muy sencillo. Pues es curioso porque en uno de los comentarios
que tuve con una persona X, pues aquí se asegura lo siguiente. Aquí alguien ve algo, no voy a decir quién es la persona, y a esa persona se la deciden quitar de encima porque era una molestia. Hay personas que molestan, ¿vale? Marta del Castillo en sí se codeaba de gente que estaba relacionada con una alta delincuencia que corrompían la ley, y en cierto aspecto también ahí viene el benefactor, pero podría decir que Miguel Carcaño no es el único culpable. Miguel Carcaño, si lo analizamos, tiene un perfil parecido al de Miguel Ricard, ¿vale? Y podríamos decir que Miguel Carcaño podría ser el de la mercancía. O sea, te voy a decir que hay algo que huele a azufre, o sea, que huele fatal, ¿vale? Pero no lo afirmo con mucha seguridad, pero las sospechas hacen pensar que sí, ¿no? Entonces, pues, es un caso con una posible ritualística, entre comillas. Y ya para ir finalizando, ¿qué le dirías tú a las personas que ahora mismo nos pueden estar escuchando y no se crean las acusaciones que tú has hecho aquí y sean seguidores de la versión oficial? Y que digan que es mentira que muchísima gente es secuestrada hoy en día por parte de la élite para hacer estos supuestos rituales. De tus afirmaciones. Sí. Hombre, me gusta mucho cómo enfocas la entrevista. Ante todo, te tengo que felicitar. Mira que se ha hecho corto, ¿eh? Porque podíamos hablar mucho más de lo que se ha hablado. Bueno, a veces lo corto es mejor que lo largo. Sí. Verá, vamos a ver, ¿qué es lo que se me viene ahora en la cabeza en estos momentos? Vamos a ver, yo lo que he dicho ahora, quería decirlo, es una suposición, no es una afirmación en rotundidad, porque no tengo el sumario. Entonces, cuando hablo de algo es porque lo he analizado con los datos que se han ido publicando y los rumores que hay, ¿vale? Porque hay rumores. Cuando hablo de España, ¿vale? O sea, antes de entrar en ese mensaje que voy a dar, pues hablo con mucho cuidado, ¿vale? Porque aquí sí que nos podemos estar metiendo en camisas de 11 varas, porque una vez ya me pasó una movida muy gorda, y no voy a hablar de eso exactamente, porque esa movida casi me cuesta una denuncia por esos sujetos, y no doy sus nombres por respeto de la privacidad. No, pero era hora que hablese de España también. Mira, voy a dar el mensaje, vamos a ver. Como vivo en España, ¿vale? Y tengo la ciudadanía española, pues voy a darles un mensaje a todos los españoles y españolas. Vamos a ver. Aquí en España, ¿vale? Las autoridades, no digo esas autoridades, digo las fuerzas ocultas, han trabajado durante años para ocultarnos la verdad. El máximo claro ejemplo está en el caso de las niñas de Alcácer, cómo nos montan una versión chapucera, totalmente de mentiras y mentiras, y cómo nos dicen a la población que son dos robaperas, que son los responsables, cuando ni siquiera habían pruebas que les conectesen a los asesinatos, ¿vale? Y cuando te das cuenta que se hallaron más de 12 pelos, ¿vale? Porque son 12, no eran 7, eran 12 pelos, dentro de las autopsias de las niñas, en la segunda revisión que se hizo, ¿vale? Hecho por el catedrático de medicina forense Luis Frontela, uno de los mejores que ha tenido este país, pues te das cuenta que los poderes ocultos trabajan secuestrando, ¿vale? Ellos no se manchan las manos de sangre, ¿vale? Los secuestros. Ellos encargan el trabajo a sus amigos que tienen debajo de las autoridades y hacen el trabajo, ¿vale? Y hay cosas que ya no puede intervenir la policía ni la Guardia Civil porque eso ya es cosa del gobierno. El gobierno tiene que encubrir a fulano mengano porque si alargan puede ser que se les caiga el sistema encima. Entonces pasa lo mismo con el caso Alcácer. Ya sabemos quiénes son los responsables, que son los de arriba, ¿vale? Y aquí en España tenemos que proteger a nuestros niños, ¿no? Porque nuestros niños es lo que más tenemos que apreciar, es lo que vemos cada día y no tenemos que permitir que el sistema se los esté llevando, porque en España está ocurriendo algo muy serio, que es que los servicios sociales están quitando así de la nada a los niños de las familias que no tienen para mantener a los niños, sus propios hijos, ¿vale?
y me parece una auténtica vergüenza que quieran dar 500 euros a otras familias. ¿Por qué no se lo dan a estas familias para que puedan mantener con 500 euros, aunque no sea mucho, a los niños, para que puedan comer? Y por eso los centros de menores son una cortina para hacer rituales. Así de claro. Porque mira lo que está pasando. Abusos, prostitución, drogas, sacrificios, películas snuff. ¿Qué queremos más? El caso de España, hay un Dropbox ahí. La gente se lo puede descargar. Y hay niños que han muerto. Por ejemplo, los niños gitanos que murieron ahí en el bar España, ¿no? Y no voy a decir quién ejecuta el plan porque entonces ya aquí hay querellas, ¿eh? Se podría incluso hasta denunciar mis afirmaciones. Y no, entonces hablo con mucho respeto, mucha cautela, porque estamos entrando en una serie de cosas que requieren de revisión, ¿eh? Entonces les diría a las familias que protejan a sus hijos y que no les dejen ir así por los centros comerciales ni nada, porque esta gente, el modus operandi que tienen es raptar a estos niños en fiestas patronales, en centros comerciales, fuera de los colegios, en calles donde no haya tráfico muy visible. Entonces juegan con eso. Es que estos psicópatas del poder que residen ahí juegan así con nosotros. Somos su rebaño, ¿eh? Nosotros no somos nada, pero somos muchos y tenemos el poder de la información. Así que, Sergio, ¿quién está detrás? De verdad, me ha gustado mucho el que me hayas traído aquí a tu programa. Ya tenía ganas de salir en tu programa, tengo que decirlo, que lo estaba deseando. No sé, a veces en la vida se sincroniza una persona con otra, ¿vale? Y entonces se produce una grandísima amistad dentro de esa magnitud de cosas, ¿vale? Yo también te invitaré a mi canal, estás bienvenido, porque abro las puertas a la gente, me gusta el aportar información al público, da igual si el canal tiene 300 o 400 suscriptores, aquí la gente tiene derecho a dar su voz en mi espacio. Repito, pero siempre con cosas serias, cosas con cautela, y aviso que también va a salir el primer libro que he escrito del caso Martutru, una cosa que promete dar mucho la vara durante muchísimos meses, porque es un libro de muchísimos años de investigación con la ayuda de personas que han estado dentro de la gendarmería belga, ¿vale? Y gente que ha estado incluso hasta trabajando en la Unión Europea como traductores. O sea, tengo fuentes, como digo, de las altas posiciones de Bélgica. Aquí en España tengo otras fuentes, pero son fuentes muy estrictamente, quieren que tenga cuidado, o sea, que con lo que diga, que me proteja, porque esto requiere de tiempo. La gente diría, pero esto es una fantasía mental, ¿no? Solo viendo las entrevistas que estoy haciendo, os podéis dar cuenta de dónde. Yo tengo que decirte, Juan, que una vez con respecto a este tema escuché decir a JL que de Mundo Desconocido que uno de sus temas tabúes era precisamente el tema de las desapariciones y que precisamente ya no lo tocaba. Bueno, eso que no,